Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. ¿Existe censura en las redes sociales? Sí, y usted lo sabe. Y probablemente lo ha vivido. Pero, ¿quién puede confirmarlo? Pues nadie mejor que una persona que haya ejercido como censor en las redes para hablar de cómo se censura. Así que me di a la tarea de buscar a Ryan Hardwick, que desde un búnker en algún lugar de Arizona nos contesta algunas de las preguntas que siempre hemos querido saber al respecto. Brian estudió lingüística española e incluso sirvió como misionero en México de 2006 a 2008. En 2018 encontró un trabajo de moderador de Facebook sin saber que no era otra cosa más que censor de contenido. Y entonces, Ryan, en este momento tú no me puedes decir en qué lugar estás porque estás en un bunker en algún lugar de... Sí, pues vivo en Arizona, sí, vivo en Arizona, Ok, así es. Ryan, ¿cuál es tu profesión? Bueno, hace poco que trabajé como moderador de contenido para Facebook, entonces sí, a eso me dedicaba a revisar contenido por internet que corresponde a Facebook y Instagram. Desde una oficina en Arizona, decenas de empleados catalogan, suspenden o borran mensajes que usted, aquel o yo podemos escribir desde cualquier lugar del mundo. Ryan dice que si su publicación en Facebook habla de fronteras abiertas, matrimonio gay, aborto, derechos LGTB, usted probablemente no va a tener ningún problema. Pero si sus ideas son de corte conservador, defensa de la familia, unión heterosexual, religiosidad o incluso si usted es de raza blanca, pues la probabilidad de que lo censuren es mayor. Por eso decidió hablar y con cámara oculta se convirtió en informante de un proyecto de periodismo investigativo independiente. So I saw some discrepancies. I saw some evidence of bias. You're saying because he's a white male. Oh, it's easier when they're White man. No one has the white man's back anymore. Sí, yo empecé a trabajar en Facebook en marzo de 2018 y es curioso porque el mes después de que empecé es cuando Mark Zuckerberg testificó en Congreso de que no hay censura política en Facebook. Entonces, durante 2 años yo vi el opuesto. Sí, lo Sí, y contrario. además 2018 fue un año clave porque ocurrió un roce muy importante con George Soros, que como sabrás yo le sigo la pista al señor George Soros a raíz de justamente en el año 2018 yo publico un reportaje sobre la incidencia de Soros en Latinoamérica y fui censurada y fui sometida a investigación federal y despedida posteriormente bajo cargos de antisemitismo e irregularidades según ellos en el ejercicio periodístico. Entonces, pues yo ahora les sigo la pista porque he descubierto pues la real cara de George Soros. Te Ujú. pregunto específicamente sobre Soros. ¿Qué sabes de Soros y su relación con Facebook? ¿Tuviste oportunidad de ver algo respecto a esta relación? Bueno, es buena pregunta y muchas personas me han preguntado, pues, ¿quiénes son quién influye tanto a Facebook? Sabemos que Facebook tiene políticas izquierdistas, pero la gente muchas veces me pregunta, pues, ¿por qué lo hacen tanto a la izquierda? ¿Mark Zuckerberg es izquierdista o que, como en México decimos, qué rollo con eso, ¿verdad? Um, entonces, sí, pues George Soros obviamente él está detrás de mucho en cuanto al financiamiento de organizaciones de izquierdistas como Black Lives Matter. Um, entonces, igual, pues, ¿Pero por por qué ese, lo dices? sí. ¿Porque lo has leído o porque viste alguna evidencia trabajando para Facebook? Bueno, de eso lo he leído. En cuanto a evidencia directa entre Facebook y George Soros, como no tenía acceso a eso, solo estoy hablando de lo que yo vi Claro. de la política de Facebook, refleja ideales y principios izquierdistas iguales que los de George Soros. Sin embargo, a finales de 2018, si no estoy mal, en el mes de noviembre, Facebook
tuvo que reconocer que había contratado una compañía de relaciones públicas para llevar a cabo una campaña de desprestigio de la figura de George Soros. ¿Sabes algo de eso? No vi esto tanto. Sé que Facebook recibió un audit, fue auditado, fue revisado las políticas de Facebook empezando en 2018 y cambiaron algunas de sus políticas. En ese año también, 2018, Facebook, pasaron las elecciones de los Estados Unidos, los midterms, y Facebook se enfocó mucho en eso, en influir y detectar ciertos temas durante la elección. ¿Qué temas detectaba? ¿Qué hacían? Me dijiste, cambiaron políticas en 2018 y querían detectar ciertos temas referente a las elecciones. Entonces, ¿qué temas querían detectar referente a las elecciones de 2018? Sí, pues decían decían que querían proteger a las elecciones. Mira, en 2017, Facebook contrató a miles de moderadores en Estados Unidos y nos decían que era para prevenir fraude porque Rusia afectó la elección de 2016. Eso decían. Ok, les dijeron a ustedes que era para prevenir fraude porque había influido Rusia en las anteriores elecciones en la que ganó Trump. Exacto. Okay. Sí, entonces, porque en 2016 Trump ganó y Facebook no supo qué pasó y no tenían visibilidad. Entonces, a eso querían estadounidenses sabían más de política para ver qué pasaba en Facebook. Porque a nivel alto, Facebook no sabe de lo que está hablando la gente. Claro. Sí. Lo saben ustedes, los moderadores, que vamos a aclararlo de una vez para el público. Un moderador no es otra cosa más que un censor, ¿o me equivoco? Sí, es un censor, o sea, nos entrenan en la política de Facebook y tenemos que tomar una decisión. Entonces aparece un meme o aparece algo de política y tenemos que ver si va en contra de las políticas de Facebook. La libertad de expresar y debatir ideas es la base de todos los demás derechos de un pueblo libre. Es la base de la democracia. En los Estados Unidos, los padres fundadores protegieron este derecho sagrado con la primera enmienda de la Constitución. El presidente Donald Trump ha afirmado que no se puede permitir que las redes sociales se atribuyan el derecho a escoger lo que se puede o no publicar en ellas. Trump dijo que cuando las grandes y poderosas empresas de redes sociales censuran opiniones con las que no están de acuerdo, están ejerciendo un poder muy peligroso. Ese poder tan peligroso atenta contra sus derechos y los míos. También hay una lista de figuras de odio, incluido en ellos es Tommy Robinson, que está en contra de inmigración en Gran Bretaña, varios otros que no son racistas, algunos sí, en la lista sí son racistas, pero sí tienen una lista de figuras de odio. O sea, tenían una lista de nombres de figuras no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Así es, sí, había muchos en la lista de Europa, pero sí, de todo el mundo. Y no salen todos sus nombres porque, por ejemplo, Alex Jones, bueno, Infowars.com sí estaba bloqueado, pero no aparece en esa lista. Entonces, hay otras listas, pero sí aparecen muchos nombres de canadienses como por ejemplo uno que se llama Faith Goldy, que es activista derechista, pero más no es racista, pero aparece igual en la lista. Y si un nombre está en esa lista, cualquier ataque contra esa persona se vale. Entonces, si yo digo voy a matar o que matemos a Tommy Robinson, pues se vale, porque él está en esa lista. Porque está en la lista, puede cualquier persona poner algo en contra de esa persona considerada de derecha o ultraderecha que está en la lista de Facebook y dejan pasar cualquier ataque hacia esa persona porque es una persona que
no importa que la ataquen. Pero por el otro lado, también te he escuchado decir que son muy laxos, son muy permisivos con la parte de lo que podríamos llamar izquierda. Explícame un poco eso. Sí, por ejemplo, favorecen ideales de la izquierda. Por ejemplo, cada junio es el mes de orgullo, Pride Month, para el LGBTQ. Sí. Entonces, pues ellos nos dijeron que está bien atacar a hombres heterosexuales blancos por no apoyar el movimiento LGBT. Entonces, uno puede decir, los hombres blancos son mierda. Y yo no excepción a la política por cierta orientación sexual, aunque van contra de su política de mensaje de odio, ellos dieron la excepción para permitir ataques contra hombres blancos. Wow, ok, o sea que no son nada objetivos. Entonces, sí. Además que no tienen por qué estar practicando una línea editorial, porque existe una ley en los Estados Unidos que se llama, dentro de la cual existe la sección 230. ¿Conoces de ella? Entonces, sí. Esa sección 230 de la ley de comunicaciones indica que las redes sociales no pueden ejercer selección o de contenido editorial o censura, lo cual no es lo que está ocurriendo. ¿Les hacían a ustedes, les daban a conocer a ustedes como moderadores esta sección 230 de la ley? No, nunca nos dijeron de eso. La ley se creó en 1996 para permitir más competencia por Internet. Y hemos visto que en los últimos 20 años, pues han salido muchos monopolios en las redes sociales como Facebook, pero ahora sí está abusando de su poder. La ley dice que Facebook debe actuar como de buena voluntad, de good faith, claro. como good Samaritan, y no lo están haciendo. No. Como un buen samaritano, porque es un servicio a la sociedad como red social. No, lo mismo Twitter, lo mismo YouTube o cualquier red social, porque de lo contrario pierden la protección que tienen para no ser demandados por el público, por eso son red social. Pero, ¿qué fue lo más grave que viste en términos de censura, o que bien tú lo hayas hecho, hayas tenido que censurar como moderador de Facebook, o que lo haya hecho otro moderador de Facebook? ¿Qué es lo más grave que tuviste a nivel de censura? Sí, pues uno de los ejemplos más graves es en ese mismo año, 2018, en el verano, había un video viral que mostraba un joven de menor de edad dentro de un restaurante en Texas, y él fue atacado. Él llevaba una gorra roja y él apoyaba a Trump, tenía su gorra de Trump. Y un adulto entró y le atacó, le asaltó, le robó su gorra y le maldijo. Entonces Facebook nos dijo que borráramos ese video. Y la razón era que, pues en ese video el adulto está maldiciendo a un joven y eso va en contra de la política. Sí, de cierto sentido, sí va en contra de las reglas, pero yo vi muchos videos de eso donde las palabras malas estaban pues bloqueadas, o sea, entonces no tenía sentido y era un video muy, muy viral, millones de vistas, y pues obviamente muestra un seguidor de Trump como víctima, y eso ayudaría a Trump. Entonces, claro. Es un ejemplo muy, muy importante, sí. Claro, y además es una evidencia. ¿Alguna vez supieron quién subió primero ese video? ¿Fue la víctima o quién fue? No sé bien quién lo subió, pero igual si yo comparto un video, por ejemplo, si en Facebook yo le maldigo a un joven y esa persona lo reporta, está bien, es diferente, pero claro. Si yo estoy compartiendo un video, yo no estoy atacando a nadie y nada más estoy compartiendo algo de noticias, ¿verdad? Claro, es un
usuario de Facebook que lo está compartiendo en buena ley, porque es lo que hace todo el mundo. Para eso son las redes sociales. Ahora pregunto, por ejemplo, en ese caso puntual, ese video tenía miles de reproducciones, me dices tú. Ujú. El moderador entra y borra el video original, el que lo publicó, y ya borra todos los demás, o cómo borra miles de videos, de reproducciones de ese mismo video. ¿Cómo hacen para borrar 1000 veces o cientos de veces el mismo video? Sí, tiene que hacerlo uno por uno. Creo que sí, a veces también uno puede meterse bueno, el algoritmo lo busca, nosotros tenemos que borrarlo individualmente, sí, así es. O sea, un empleado de Facebook busca y localiza quién puso ese video y ustedes los moderadores uno a uno lo van borrando. Sí, Pero sí. son miles de reproducciones. ¿Cuántos moderadores tiene Facebook? Sí, no tiene suficiente. Sí, lo mismo pasa siempre cuando hay una tragedia grande o hay algo viral. Por ejemplo, cuando pasó ese ataque en Nueva Zelanda de un terrorista, pues obviamente no pudimos borrar todos los videos. Entonces sí, siempre hace falta pues que Facebook ayude más, pero es interesante porque es la prioridad de Facebook, ¿verdad? Borrar ciertas cosas o videos políticos. Pero pasó eso de Greta Thunberg. Greta Thunberg es una joven que, está Que lucha ayudando por el medio ambiente. Sí, con el medio ambiente. Y la gente estaba burlándose de ella, diciendo que ella era tonta y obviamente es menor de edad, pero Facebook hizo mucho esfuerzo para proteger a ella, tanto que por un día entero solo lo único que recibía eran trabajos de Greta Thunberg, que la gente le decía retarded, como retarded. Entonces, pues así son las prioridades. Facebook tiene miles de moderadores y ellos deciden lo que ellos hacen al diario. Claro, escogen o seleccionan a quién proteger y a quién no. Por ejemplo, a Greta Thunberg, como me acabas de decir, la protegían notoriamente, pero por ejemplo, en el caso del hijo de Trump, me imagino que algo viste o no, porque yo veo mucho ataque al hijo de Trump o burla en las redes. ¿Eso se ocupaban del hijo de Trump también o no? Pues nunca vi ninguna mención. A veces Facebook nos da un post, nos dicen, oye, cuidado por esto, está pasando esto, pero nunca vi algo relacionado a Trump, Barron Trump. Pero al contrario, yo vi que Facebook protegió al hijo del presidente López Obrador de México, que en 2018 AMLO era candidato y su hijo tenía como 13 años y si se hacían burla de él, bromas de su cabello, le decían Chocoflan por su cabello que tenía un rayo así de rubio. Entonces Facebook nos dijo que borráramos toda instancia de Chocoflan. Entonces, y no vi lo mismo para el hijo de Trump. Las redes sociales son la plaza pública del siglo XXI, en donde usted, yo y todos debemos poder expresar nuestras opiniones diversas. Las redes no son medios de comunicación sujetos a una línea editorial, selección de contenido y que están obligados a responder por lo que publican. Las redes están exentas de esta obligación. Y protegidas bajo este manto nacen como meras plataformas de difusión. No pueden ser demandadas por lo que los usuarios publiquen en ellas. Entonces, ¿por qué controlan, seleccionan y censuran su contenido? A inicios de 2020 escribió el señor George Soros, volviendo a Soros, que Facebook... muy enfadado el señor Soros, diciendo que Facebook estaba ayudando a la reelección de Trump en esta contienda electoral. Antes de que tú salieras de este empleo, puntualmente con Trump, ¿qué política seguía Facebook con respecto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, siempre han seguido la izquierda y están en contra de Trump. Yo creo que salen noticias como eso para enfadar a la izquierda, para agitar al movimiento izquierdista. Bueno, en el otoño de 2019,
Zuckerberg se reunió con Trump una vez y por eso dicen que Zuckerberg es seguidor de Trump. Bueno, lo único que hizo Zuckerberg quizá que era neutro era permitir anuncios políticos, porque había muchos en la izquierda en ese momento, en el otoño, que querían que Facebook podía hacerle fact-check a todos los anuncios políticos, y creo que Twitter lo permitió fact-check, pero Facebook dijo, no, pues vamos a dejar que si hay mentiras de anuncios políticos, los vamos a dejar. Entonces, fue la única cosa, creo que fue un poco neutro de Facebook, pero para decir que está ayudando a Trump no es cierto. O sea que Trump no está en la lista de las personas que tienen que censurar. De la lista que yo tengo, no sé, no está. Pero como, sí, imagina. Pero sí sus seguidores, los seguidores de Trump sí están en la lista. Sí, y hay varios ejemplos de mensajes que Facebook nos dio que nos decían, oye, Trump va a dar un discurso tal día, estén al pendiente de cualquier mensaje de odio de sus seguidores. Y hasta cuando Trump dio su State of the Union speech, que da cada año, Facebook nos dijo que viéramos por mensajes de odio en su discurso, en el discurso de Trump. Entonces, cualquier cosa que diga Trump, Facebook nos hacían creer como moderadores que era muy posible que saliera cosas racistas de Trump y de sus seguidores. Esa imagen pintaban Facebook para nosotros. O sea que en el discurso, para ver si te entendí bien lo de la parte del discurso de Trump, puntualmente sobre ese discurso les dijeron que censuraran algo. Sí, nos dijeron que viéramos por violaciones de la política. Porque aun si Trump lo diga, si Trump diga, bueno, si Trump dijera los mexicanos son sucios, por ejemplo, si él dijera eso va en contra de la política. Hay que borrarlo. Hay que borrarlo. ¿Y tocó hacerlo? ¿Tocó borrar algo del discurso de Trump en algún momento? Yo no borré nada de eso, de su mensaje. Pero es curioso porque sí es posible que alguien llegara a borrar eso. Pero Don Lemon, un periodista de CNN, él dijo que los hombres blancos son terroristas y Facebook dio excepción para eso. Facebook acknowledged, como se dio cuenta que nos dijo que sí va en contra de la política, pero como es newsworthy, como es importante, vamos a darle excepción. Oh, ok. Sí, dejan pasar algunas cosas, pero otras son muy severos con respecto a... He entendido entonces que están buscando mensajes de odio, mensajes de racismo, mensajes de acoso al otro, pero eso parecería muy bueno porque entonces nos estarían protegiendo, ¿o no? Pues mira, en cuanto a la protección, bueno, ¿cuál es la definición de hate speech, de mensaje de odio? Y como lo define Facebook, no puedo hablar libremente de inmigración. Es muy difícil hablar de ciertos temas. O, por ejemplo, si estoy en contra de cosas transgéneros o estoy en contra de esa ideología, pues es muy difícil poner un meme que está donde estoy hablando de contra de eso, porque fácilmente se convierte en hate speech, mensaje de odio. Entonces yo como después de 2 años, la política está muy, muy complicada, no llegué a entenderlo. Entonces alguien que quiere expresarse libremente o hablar de ciertos temas, no puede hablar de esos temas. Entonces protección, pues están protegiendo a ciertas ideologías, pero protegiendo a libre expresión, no. Claro, no hay una protección real a la libre expresión porque ciertos mensajes son censurados y ciertos mensajes se dejan pasar. Entonces, no estamos hablando específicamente de que hayan publicaciones de extrema violencia o de pornografía, lo cual obviamente hay bajo la regulación de la ley, pues se deben evitar o suprimir, sino que estamos hablando de información
información que puede poner cualquier persona sobre su ideología, bien sea de derecha, de izquierda o de centro, pero que puede o podría ser censurada por un moderador de Facebook. So like they're allowing political ads still. Yes. So now they can give more exposure to the left versus the right. 100%. Yes. But Facebook obviously hates Trump. Yes, yes, 100%. They do. Twitter, Facebook, Instagram y YouTube ejercen un poder inmenso, sin precedentes en la historia. Y ese poder, al controlar lo que la gente ve o no ve, controla también la interpretación de cualquier acontecimiento mundial. Trump supporters are crazy ass assholes that every other whatever mouth you don't come take it. Yeah, it's true. And it's like, listen, I'm the government which is the next person. Yeah. But you're not gonna catch me rioting over the. It's like impeachment. Like it's a problem. Like it doesn't just happen. Trump called it a coup. Entonces, vamos, por ejemplo, yo estaba haciendo un ejercicio antes de encontrarme contigo y publiqué ayer una encuesta en Facebook y la misma encuesta en Twitter. La encuesta dice, ¿usted ha sido censurado alguna vez en las redes sociales? Y les pongo la opción para que me digan si han sido censurados en Facebook o en Twitter. Inmediatamente la gente comenzó a contestar y tuvo mucha movilidad. A las 5 horas de haber publicado el ejercicio, en Facebook me borró los iconos de Facebook y de Twitter que yo había puesto en la encuesta, y hoy, menos de 24 horas después, me borró totalmente la publicación. Es decir, ya nadie puede votar, ya no existe, es como si nunca hubiese existido. En el caso, ¿cómo funciona? Cuéntame tú, estando en tu oficina, llegabas a tu oficina, ¿cómo descubrías que yo había publicado eso allí? ¿Cómo llegan hasta mí y cómo lo borran? Sí, es buena pregunta y lo mismo ha pasado a muchas personas, ya me han contado muchas personas de eso. Mira, imagínate como yo entré a nivel muy, muy básico. Yo ganaba menos de $30,000 al año en este trabajo. Entonces, nivel básico. Imagínense qué está pasando. Yo encontré muchas cosas a mi nivel. Imagínense a un nivel más alto. Para mí, pues yo llego y llega un post, una imagen. Yo decido si lo borro o si se queda. Hago eso como 200 veces al día. Entonces, pero tú localizabas el mensaje, ¿o hay otro grupo de gente que localiza los mensajes y se los pasa a ustedes para que los borren? ¿Cómo funciona? Sí, hay otro grupo que hace eso, como Facebook nada más nos hace como dump, nos tira, les entrega nos entrega mensajes. muchos mensajes. Entonces yo no escogía cuál mensajes borrar, me llegaban y no decidía cuáles llegaban a mi pantalla. Pero sí hay otros grupos en Facebook que deciden qué es la prioridad, o por ejemplo con Greta Thunberg decidieron, ok, vamos a inyectar esas frases con los moderadores. Entonces, lo que le pasó a usted, yo no sé cómo, eso no era mi función. Claro. Pero si ponía un post contra los transgéneros o algo así, o de inmigración, con memes, o contra la religión musulmana, que es muy interesante. La religión musulmana tiene más protección. Entonces sí podía borrar su post, y quizá eso, si van contra las reglas mucho, quizá llega a estar en una lista. Pero de esas listas no sé mucho, pero quizá en el algoritmo existe eso. Si uno va contra las reglas muchas veces, ya está monitoreado más, quién sabe. Claro. Tengo entendido que en torno al coronavirus también ha habido mucha censura. No obstante, ¿tú ya habías salido de Facebook cuando empezó el coronavirus, o viste algo? Salí el 28 de febrero y no me acuerdo de ninguna directriz de Facebook en cuanto a eso. Sí regulamos, por ejemplo, la venta de farmacéuticas, de medicina. Y regulamos, por ejemplo, si esos mensajes de spam, de clickbait, como de bajar de peso, 20 libras en 3 días. ¿Eso no se puede poner? ¿Eso no se puede? No.
hacen? Los borran. Sí, los borramos porque es un... Pero hay unas páginas especiales para ventas y para poder promocionar el negocio. O sea, ese tipo de negocios no. Bueno, hay algunos que hacen reclamos como ridículos, como 20 libras en 3 días, por decir. Sí, entonces, para dar una idea de a qué detalle Facebook ve las cosas. Sí. Sí, es mucho detalle porque entonces, ¿quién decide qué es bueno, qué es malo, qué negocio funciona, qué negocio no funciona? Es decir, hay una injerencia muy fuerte en cuanto a lo que publican los dueños de cada perfil. ¿Qué país crees tú que tuvo mayor afección durante el tiempo que estuviste trabajando como moderador o censor en Facebook? Sí. ¿Qué país? Pues yo vi, es curioso porque cuando no veo mucho contenido de un país, ha de estar pasando algo del gobierno. Por ejemplo, no vi mucho de Nicaragua, sí vi algo de los sapos y del conflicto que había ahí, pero yo vi que Perú fue muy afectado. Ellos fueron muy afectados por la inmigración de venezolanos a su país y no podían expresarse y quejarse de eso, de que no queremos, por ejemplo, si yo digo fuera los venezolanos de Perú, esa frase va en contra de la política de excluir a los venezolanos. Claro. Sí, México también hay muchos usuarios en las redes sociales en México, porque tienen una población más grande. Entonces yo creo que sí, México fue influido. Venezuela también, como, por ejemplo, si yo digo, bueno, la política de Facebook no permite que yo llame por una revolución armada o violencia a causa de una elección. Entonces, en el caso de un dictador, Facebook sale defendiendo a un dictador, aunque no importa quién sea o qué cosas ha hecho, como Nicolás Maduro. Facebook en 2019, en abril 30, nos dijo que viéramos por violaciones de violencia, de coordinar daño en Venezuela. Y eso fue cuando Juan Guaidó estaba organizando una marcha. Entonces, yo creo que sí, Venezuela fue muy afectado. O sea que cuando Juan Guaidó estaba organizando marchas de protesta dentro de Venezuela, ¿esos mensajes fueron afectados, fueron suprimidos, borrados? Es muy posible porque la política de Facebook no ve, bueno, si alguien aún sí es un revolucionario y él está haciendo un call to arms como llamado a armarse, eso va en contra. Entonces, Claro. sí, eso decía que va a haber protestas y van a marchar al palacio. Entonces, Claro, sí, pues claro, cualquier persona que... Te entiendo, va en contra de la póliza de Facebook y por lo tanto habría que borrarlo, aunque el objetivo sea tumbar un dictador. Grave. Pero sin embargo hay páginas dentro de Facebook que son alegóricas o a favor de organizaciones claramente declaradas como narcoterroristas, como las FARC, el ELN en Colombia. Ese tipo de páginas, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué funcionan? ¿O quién las vigila? ¿O a esas sí no se vigilan? Pues hay organizaciones de criminales como narcotráfico. Sí borramos mucho de narcotráfico en México, de la Mara Salvatrucha también, de MS-13, Cartel Jalisco, Nueva Generación, borramos todo eso. Designación como organización criminal. El FARC, no me acuerdo porque, bien del FARC. Sí, porque es curioso y necesito leer. No creo que tiene designación porque, bueno, ya casi es. Bueno, hay partido político, pero también existe el narcotráfico. Entonces. ¿No te acuerdas qué lista estaba? ¿Si en la lista de los buenos o de los malos? Pues sí, de Colombia sí vi algunas cosas de Petras, de Duque. No tanto como de México, pero sí vi algunas cosas de política de Colombia. ¿Borraban cosas de Petro o de Duque o de Uribe? Pues
Es que yo no grabé, como yo estaba grabando con cámara oculta varios meses, pero el enfoque era más como elecciones no, y cuando estaba filmando más es cuando yo ya no trabajaba en el contenido de Latinoamérica. Entonces los últimos 6 meses trabajé solamente en Estados Unidos. Por ejemplo, ahora la campaña electoral presidencial, ¿tienes alguna información de qué está ocurriendo al interior de Facebook? ¿Qué directrices hay? Bueno, es interesante porque Facebook dice que solo quieren saber o que están allí para prevenir fraude, ¿verdad? Que eso es su objetivo, prevenir fraude de elección. Pero ¿cómo se hace fraude en Facebook? ¿Cuál es el fraude que se puede hacer para las elecciones? Sí. Por ejemplo, cosas de fraude que borraríamos sería si alguien dijera en Facebook, los demócratas votan el miércoles el día siguiente y los republicanos martes. O sea, tratando de mentir a la gente. Decirles, no voten mañana, voten a la semana que entra. O sea, desinformación. Misinformation. Sí, hay gente dando información falsa, errada o confundiendo. Esa es la forma de ejecutar fraude. Sí, pues yo creo en elecciones justas. Es lo que más me afectó, como Facebook a nivel global estaba monitoreando elecciones. Y pues sí, yo estoy en Facebook, obviamente. Es una plataforma buena para comunicarse. Pero sí, lo que más me indignó fue eso, de interferir en las elecciones, de influir los votos. Y también ¿Qué elecciones estabas monitoreando? ¿Qué elecciones estabas en ese momento monitoreando? Bueno, yo monitoreé de México, los Estados Unidos, los midterms. Y también yo tenía acceso y filmé el entrenamiento de otros países como de Canadá. Vi también el entrenamiento de Polonia, de mucho de Europa. Entonces yo no activamente monitoreé esas elecciones, pero vi el entrenamiento que había para esos países. Entiendo. Y específicamente con lo de las elecciones, lo que hacían era favorecer los comentarios de partidos de izquierda. Sí, favorecer eso. Bueno, eso un poco, más de lo que vi también era enfocarse en grupos nacionalistas. Por ejemplo, en España, querían saber, ellos decían, hay un grupo nacionalista por acá en España, buscan violencia de esos grupos, o sea, insinuando que esos grupos nacionalistas son racistas y violentos. Obviamente sí sé que existen grupos étnicos nacionalistas como que sí son racistas, pero la palabra nacionalista en sí no implica racismo, implica pues alguien que quiere ayudar a su país. Claro, no necesariamente todos los grupos nacionalistas son racistas o son violentos Entonces, con lo que me estás diciendo, mejor dicho, sí hay una raza más perjudicada, la raza blanca. Pues sí, y no me gusta jugar así de ser víctima por mi raza ni nada así. Pero sí. Es un hecho, eso es racismo también. Sí, es muy obvio. Igual sí, una vez yo busqué por tenemos recursos ahí y yo busqué como orgullo blanco contra orgullo negro. Y uno va en contra de la política, otro no. Y adivine cuál es. Adivine cuál estaba en la lista. Sí, pues no se puede ser orgullo blanco, pero sí se puede ser orgullo negro. Wow. Sí. Y entonces en ese mismo sentido también puede ser orgullo LGTB, pero no puede ser orgullo straight, orgullo heterosexual, o qué pasaba con el género y la tendencia sexual. ¿También estaba en la lista? Bueno, no estaba en la lista técnicamente, pero me acuerdo había una protesta, una marcha igual de heterosexuales. Creo que en Boston había una marcha así de heterosexuales y nos decían que viéramos por mención de mensajes de odio por parte de estos heterosexuales. Entonces, los únicos que puedan ser víctimas son los LGBTQ, según Facebook. Sí.
Sí, claro, hay una tendencia y hay una laxitud hacia ciertos grupos y a otros hay que vigilarlos más, suponiendo siempre que tienen un sentido de culpabilidad. Por eso, el 28 de mayo pasado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el fin de prevenir la censura en las redes, firmó una orden ejecutiva para que todos los estadounidenses puedan tener voz sin importar su tendencia política o ideológica. No le cae bien Trump, no hay problema, no importa. Eso le conviene a usted, a mí y a todos. Sí, porque lo que ocurre en Estados Unidos se replica comúnmente en otros países. ¿Tú has sido contactado por alguien del equipo de Trump? No directamente. Yo sé que Donald Trump Jr., el hijo de Trump, me hizo retweets de un mensaje que una vez en Twitter, pero no me ha contactado Trump, la compañía de Trump. Sé que congresista Matt Gaetz es el que metió la remisión criminal al Departamento de Justicia, y yo me he comunicado directamente con Matt Gaetz y le di más información de lo que tiene el público sobre estos documentos. Y esa información que tú proveíste al congresista Mark Gaetz fue la que permitió que llevaran a declarar a Zuckerberg al Congreso, ¿correcto? Sí, es lo que yo le di. Yo creo que causó o ha ido a causar la investigación. Y una remisión criminal no es poca cosa. O sea, hay que tener, si el congresista no supiera o tuviera mucha evidencia de Facebook censurando, no haría un criminal referral. Sí, claro, definitivamente tu ayuda a la investigación de Proyecto Veritas, el proyecto periodístico que realizaron de destapar esto que está ocurriendo en Facebook, pues lleva a una investigación seria en el Congreso porque están infringiendo normas evidentemente dentro de Facebook en cuanto a la censura a los usuarios de Facebook. Por último, nunca entonces nos quedamos con Soros en que Soros no lo censuran. No lo censuran. Bueno, mira, hay muchos enlaces entre George Soros y Antifa. Y en 2017, Antifa, Facebook dijo que Antifa no es un grupo de odio, no es un mensaje, no es un hate org. Entonces, estoy buscando, perdón. Sí, eso dijeron que no era un hate org. ¿Pero quién dijo que no era un grupo de odio? Que Facebook. Entonces, Facebook dijo explícitamente que Antifa no era un grupo de odio. Sí, lo voy a buscar. Y también hay otros mensajes que permiten más ataques contra policías. Pero sí, en cuanto a eso de Antifa, sí, aquí tengo la imagen, creo que lo compartí, no sé. Sí, por favor. Esto es del 3 de noviembre de 2017. Dice que había muchas protestas en ese entonces contra Trump y Pence, y que hay una protesta ocurriendo en por lo menos 9 ciudades. Entonces, o sea, es una protesta organizada. Y dice que Facebook dijo que ha habido enlaces no confirmadas entre esta protesta y Antifa, pero dice important callouts. Dice de importancia que Antifa is not considered a hate org. O sea, bajo esa política de dangerous orgs, organizaciones peligrosas, debajo de esto están como Mara Salvatrucha, organizaciones criminales, también están grupos racistas. Antifa fácilmente puede ser considerado una organización criminal porque están organizando violencia, ¿verdad? Por supuesto, y ahí lo tienes, compárteme pantalla para ver el documento. Y esto, por ejemplo, era un mensaje de quién a quién. Bueno, esto era de Cynthia, ella era pues gerente de Cognizant, pero esto va a todos los trabajadores de Cognizant en Norteamérica y es un update de alta prioridad y creo que sí es un poco borroso, pero y tengo otro que es está más zoomed out, pero sí dice que hay una protesta
Antifa is not considered a hate org. Busca violaciones de coordinating harm and hate speech. Sí, es que es muy ambiguo lo de la censura porque no sabemos entonces quién es el dueño de la verdad y quién es el dueño de lo que se cataloga como bueno o como malo. Ese es exactamente el punto y por eso es que estamos discutiendo esto. Por último, ¿sabes algo acerca de los fact checkers? ¿Quién chequea a los chequeadores? ¿Cómo hacen para decir esto es verdad, esto es verdad, esto es mentira? ¿Algo sabes de los fact checkers? Yo no me tocaba eso. Teníamos un grupo de brand safety que trataban de, ellos categorizaban tipos de contenido para los advertisers. Ok. Wow. Sí hay categorías políticas o sí Facebook categoriza el contenido. Pero desde de fact checkers. Pero de las noticias, ¿no? Bueno, sí hay, solo que no me tocaba ver eso. Era otra compañía que hacía eso. Ok, entonces las noticias también las categorizan y las evalúan, cuáles son verdad y cuáles son mentira, y de ahí deciden qué borrar y qué no borrar. Las páginas de los famosos, las páginas que tienen muchos seguidores, ¿tienen alguna diferencia? Ellos tienen más protecciones. Hay algo que se llama shielded, como con escudo, y cuentas que tienen escudo. Yo estaba investigando eso, no llegué a una conclusión definitiva, pero sí hay algo que se llama fire brigade, como en casos de, en inglés decimos PR fire, ¿verdad? Como un fuego publicitario, un crisis publicitario. O sea, si se borra una cuenta muy grande por accidente, no se ve bien para Facebook. Entonces, hay ciertas páginas que ni yo puedo borrar. Llego y dice, si esto va en contra de la política, avisa a su supervisor o avisa a Facebook. Entonces, si esos famosos violan las pólizas, eso se las pasan a los supervisores grandes porque ustedes no pueden entrar a tocar a esos grandes, famosos o poderosos que tengan cuentas en Facebook. Mejor dicho, reciben un tratamiento diferente. Sí, especial. Sí. Y si uno es derechista, como hay uno que se llama Josh Fauerstein, que hace dos semanas él fue borrado. Él tenía como 2.6 millones de seguidores. Y yo entrevisté con él y me dijo que lo habían borrado, pero él tuvo que hablar con el hijo del presidente Trump para que le dieran de nuevo su cuenta. Pero obviamente él no tenía esa protección de Facebook de escudo. Obviamente solo es para izquierdistas. Para la izquierda, pero habló con el Donald Trump Jr. y le devolvieron su cuenta en Facebook. Entonces, ¿sí hay una relación buena entre Trump y Facebook o no? Bueno, no creo que Facebook quiere, bueno, algunas veces quizá tiene una conexión, es posible, pero no habíamos hablado de la administración de Obama y muchos ejecutivos de Big Tech, de Google y Facebook, trabajaron un año en la administración de Obama y luego regresaban a San Francisco, pero sí es curioso cómo, pero la mayoría de la gente que son conservadores no pueden hablar al hijo de Trump, ¿verdad? Para regresar su cuenta. Ryan, ya no te quiero quitar más tiempo, sé que me diste nomás 45 minutes y te lo agradezco muchísimo, pero no me quiero despedir de ti sin saber qué va a pasar contigo, porque ahora estás en medio de un escándalo público, te han catalogado como el soplón, la persona que se metió a espiar dentro de cómo funcionaban estas oficinas de censura de Facebook. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué piensas hacer? Pues sí, estoy al pendiente de amenazas de cualquier tipo. Sí, es algo, mientras más salgo al público, más protección voy a necesitar. Hay peligros de esto también. Hemos visto que, bueno, por lo menos no estoy denunciando a Hillary Clinton, ¿verdad? Porque sabemos qué pasa con la gente. We work with a lot of liberals. Yeah. Quarters. So most of the people moderating, if I would go in there with a MAGA shirt or a MAGA hat, I'd get my ass beat.
quiero crear una organización caritativa, o sea, non-profit, para seguir hablando de esto, como en contra de la censura y a favor de libertad de expresión. Sí. Te lo agradecemos muchísimo de parte, por lo menos de este lado del periodismo, te lo agradecemos porque he visto personalmente cómo se ha visto muy afectada la libertad de prensa y de expresión, lastimosamente en este hermoso y gran país que nos ha acogido a tantos inmigrantes, un país de libertades, y lo lamento mucho. Yo nunca esperé vivir censura, mordaza y difamación dentro de Estados Unidos, así que haya personas como tú que se ocupen de esto y decidan arriesgar tanto para hacer este tipo de denuncias, pues para nosotros los periodistas es una lección de ética que muchos deberían seguir o muchos deberíamos tener en cuenta y no olvidar que hay derechos ciudadanos que son inviolables y deben ser respetados. Te agradezco mucho, Ryan, por esta charla, muchísimo, muchísimo, y obvio, vas a votar. ¿Por quién vas a votar? Pues sí, si hubiera mejores opciones, pues sería bueno, pero hemos visto que Trump sí, aunque sí dice cosas muy tontas a veces Trump en Twitter, ya sabemos eso, pues él ha cumplido con algunas promesas por lo menos, y pues sí, entonces yo creo que voy a votar por Trump porque sí ha cumplido con algunas promesas. ¿Y eres republicano? ¿Siempre has sido republicano? Yo sí, siempre he sido republicano. Entonces, sí, yo sé que el otro denunciante de Google, Zach Vorhies, sí. Es interesante que él de hecho era liberal, más izquierdista antes. Pero sí, creo que todos de cualquier lado donde esté izquierdista o derechista entiendan el peligro de censura. Si las redes quieren censurar selectivamente su contenido, deberán someterse a la Ley de Medios de Comunicación y no quedarán protegidas por la sección 230 de la Ley Federal de Decencia en las Comunicaciones. Si seleccionan sus publicaciones, están ejerciendo línea editorial. Si escogen qué se ve o qué no se ve, están censurando. Por lo tanto, deberán afrontar los mismos derechos y deberes de un medio de comunicación. La libertad de expresión es un derecho fundamental de una sociedad libre. No se pide, no se mendiga, no se suplica. La libertad de expresión se exige.